En este vídeo vamos a explicar 5 reglas que son fundamentales para ser un buen jugador de Commander, pero que mucha gente desconoce. ¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos a la casa del comandante. Ya sabéis, el hogar de todos los comanderos y comanderas. Aquí el comandante emitiendo desde Nantes, en Francia. Hoy vamos a dar respuesta a algunas de las preguntas más frecuentes sobre reglas en CDH y vamos a explicar algunos de los errores más comunes que los jugadores cometen. Para este vídeo he contado con la ayuda de David, que es un árbitro valenciano y que amablemente pues me ha ayudado a limar algunos flecos. Tremneck pues también ha echado un cable con algunas cosillas, y he de decir que este vídeo está inspirado, o más bien está copiado y mejorado de un creador alemán que es Eisenhardt. ¿Cómo funciona la prioridad en Commander? Esto puede parecer una de las cosas más básicas, pero la verdad es que muchos jugadores se pierden con las reglas de prioridad. Cualquiera que quiera ser un jugador medianamente decente de Commander debería conocer y dominar esta regla, así como saber usarla a su favor. Pero la verdad es que muchos jugadores la cagan aquí constantemente, así que vamos allá. Hay dos conceptos que tenemos que entender antes de nada. Uno, el jugador activo es aquel jugador que es su turno, y el segundo es que la prioridad es algo que solo puede tener un jugador cada vez y va pasando de un jugador al siguiente siguiendo una serie de reglas. Solo puede lanzar hechizos, activar habilidades o tomar acciones especiales el jugador que retiene la prioridad. Al inicio de cada fase del turno, el jugador activo es el que tiene la prioridad. Pongamos que estamos en el turno del jugador A y empezamos la fase principal. El primer jugador en poder jugar un hechizo será el jugador A. Una vez ha jugado ese hechizo, la prioridad la tiene él mismo y es el primero en poder responder a su propio hechizo. Si decide no tomar más acciones, la prioridad pasará al jugador B, después al C y por último al D. Si la prioridad vuelve al jugador A sin que ningún otro haya tomado ninguna acción, el hechizo se resuelve. Esta es la parte fácil, pero en Commander eso es raro, ya que hay triggers todo el rato y los hechizos se enjuagan en cualquier momento. Vamos a ver un ejemplo. En este ejemplo, el jugador A va a ser el jugador activo y decide jugarse un Ad Nauseam en su turno y pasa la prioridad al jugador B. El jugador B responde con un contrahechizo y pasa la prioridad al jugador C. El C responde con un Reverberate y pasa la prioridad al D. Y el jugador D juega una ráfaga elemental azul al Reverberate y pasa la prioridad. ¿Cómo se resuelve la pila y quién tiene la prioridad? Para que se resuelva la ráfaga, el jugador D tiene que pasar prioridad, ya que al ser este el que ha jugado el hechizo que está arriba en la pila, es el que la tiene, aunque todo esto esté pasando en el turno del jugador A. Como es normal, el jugador D no quiere responder a su propio hechizo, así que pasa la prioridad. El jugador A, B y C también pasan, así que se resuelve la ráfaga y se contrarresta el Reverberate. ¿Quién tiene la prioridad ahora? Pues la tendría el jugador A, porque cuando un hechizo o una habilidad se resuelven en la pila, la prioridad vuelve al jugador activo. Este jugador puede elegir entre responder o pasar prioridad. Si pasa la prioridad, pasa por todos los jugadores hasta que vuelve al jugador A, momento en el cual pues se resolverá el contrahechizo y contrarrestará el Ad Nauseam. En ese momento la prioridad volverá al jugador A porque un hechizo se ha resuelto y la pila está vacía. Bueno, vamos a complicarlo un poco más. En este caso el jugador B tiene un Archmage Emeritus, el jugador C tiene un Rhystic Study y el D un Esper Sentinel en mesa. Ahora pues será el jugador B el que se juegue un Cyclonic Rift en el turno del jugador A. Cuando el Cyclonic Rift va a la pila, los triggers saltan en el orden en el que se resolverían las prioridades, aunque esto no genere una ronda de prioridades cada vez que un trigger va a la pila. Lo explico. El jugador B, como decíamos, juega el Cyclonic Rift y hay 3 triggers. Primero saltaría el del Archmage Emeritus, se pondría en la pila, después el del Rhystic del jugador C y por último saltaría el del Esper Sentinel del jugador D. ¿Quién tendría la prioridad ahora? Pues la prioridad la tiene el jugador B porque no ha pasado prioridad en ningún momento. Si los 4 jugadores pasan al trigger del Esper, este se resolverá pudiendo o no ser pagado por el jugador B. En la pila estaría ahora el Rhystic Study. ¿Y quién tendría la prioridad? Pues la tendría el jugador A, ya que al haberse resuelto una habilidad en la pila, la prioridad vuelve siempre al jugador activo, que sería el primero en poder responder a todos los triggers y hechizos que haya en la pila.
A partir de aquí, todos los triggers y hechizos se irán resolviendo de tal forma que el jugador A sería siempre el primero en tener la prioridad. Eso sí, si el jugador C, por ejemplo, se jugara un hechizo, aunque saltara el trigger del Esper, el primero en tener prioridad sería el jugador C hasta que se resolviera el primer trigger. Triggers perdidos. Los triggers son algo que trae de cabeza a mucha gente, especialmente cuando alguien se los olvida. Si bien es cierto que en muchos grupos de Commander se deja rectificar, hoy vamos a ver cómo se resuelven los triggers olvidados en CEDH. Vamos a tomar 3 ejemplos que se van a entender bien. Son el Crown, el Pact of Negation y The Tabernacle at Pendrell Vale. Generalmente se pueden dividir los triggers entre aquellos que van en beneficio del jugador y aquellos que van en detrimento. La regla general dice que si un trigger beneficioso para un jugador es olvidado, pues no pasa nada, pasa sin resolverse y sin ir a la pila. Sin embargo, si ese trigger va en detrimento, los oponentes pueden recordárselo y ponerlo en la pila inmediatamente antes de que haya pasado un ciclo de turnos desde el momento en el que se lo olvidó. Es decir, que si por ejemplo en mi turno me olvido de un trigger, en el turno del siguiente jugador, mis oponentes podrían recordármelo siempre que fuera un trigger que fuera malo para mí. En cuanto los oponentes deciden poner el trigger olvidado en la pila, el jugador afectado por el trigger no tiene opción de deshacer sus jugadas, no puede retrasar el trigger o no puede rechazarlo. Un trigger puede considerarse beneficioso en un momento del juego y perjudicial en otro. Un caso muy típico es el del jugador que se olvida de pagar el Pact of Negation. Los jugadores pueden olvidarse o simplemente no recordárselo y más tarde recordárselo una vez ya haya hecho su turno y se haya, por ejemplo, quedado girado completamente. Este jugador pues no podrá deshacer sus jugadas y morirá por el pacto. El trigger de Crown es un muy buen ejemplo de un trigger que puede ser beneficioso o perjudicial, ya que a diferencia del Rhystic es un trigger obligatorio, es decir que no tiene un puedes o un may en inglés en el texto. Si un Crown triggerea, tienes que robar una carta y esto puede ser relevante, especialmente si tienes la biblioteca vacía. Pero ¿qué pasa si te olvidas el trigger? Lo primero que es importante saber es que el jugador que controla la carta que triggerea es el responsable de acordarse de disparar el trigger. Por otro lado, el resto de jugadores no pueden permitir que se hagan acciones ilegales en Magic, pero lo que sí que pueden dejar es que alguien se olvide sus triggers. Si bien es cierto que un trigger puede ser olvidado, es ilegal que un trigger sea olvidado de forma intencionada por el jugador que lo controla. ¿Qué pasa entonces con el trigger olvidado de Crown? Es sencillo, si el trigger es considerado beneficioso, ese trigger simplemente se pierde, pero si en ese momento se ha resuelto una Demonic Consultation y está sin mazo, se considera un trigger perjudicial, por lo cual los oponentes pueden decidir ponerlo en la pila y hacerle perder la partida. Un ejemplo curioso es el del Tabernáculo, que da a las criaturas un trigger que salta al principio del mantenimiento. ¿Quién controla ese trigger? ¿Para quién es beneficioso? Las reglas para esta carta han ido cambiando varias veces a lo largo de Magic. Si yo controlo un tabernáculo y tú tienes una criatura, antiguamente se consideraba que si te olvidabas el trigger y te vas a la fase de robo, pues no lo has pagado y por tanto tendrías que sacrificar a las criaturas. Actualmente, como digo, la regla ha cambiado y dice que soy yo el controlador de la fuente de esos triggers, aunque tú seas quien se olvida el trigger. La forma de solucionarlo es curiosa. En este caso, tú eres el jugador que se olvida del trigger perjudicial al ser el controlador de las criaturas, por lo cual los oponentes pueden pedir ponerlo en la pila. Por otro lado, en un torneo con reglas competitivas, yo sería el que recibiría un warning por ser el controlador de la fuente de esos triggers. 2 Opposition Agents en mesa. Esta es una situación que ocurre muy a menudo, pero que sigue generando algunas dudas. ¿Quién busca la carta cuando hay 2 Opposition Agent en mesa? El jugador A juega un Demonic Tutor y el jugador B responde con un Opposition Agent. El Oppo se resuelve y la prioridad vuelve al jugador A, después al B y el C también pasa a prioridad. Y por último, el jugador D responde flasheando otro Opposition Agent.
Este Oppo también resuelve y finalmente se resuelve el Demonic Tutor. La pregunta ahora es, ¿quién controla la búsqueda del jugador A del Demonic Tutor? La respuesta pues es bastante sencilla. El último Opposition Agent en entrar al campo de batalla es el que puede buscar. Eso es todo lo que necesitas saber. El jugador D controlará al A en la búsqueda. Si el jugador D controlara a mayores un Aven Mind Sensor, solo podría buscar en las 4 primeras cartas, porque aunque este jugador controle la búsqueda, técnicamente es el jugador A el que está buscando. Sin embargo, si el jugador D decide jugar un tutor, en este caso será el jugador B el que controle la búsqueda, porque el Oppo del jugador D no aplica para sí mismo y podrá buscar en todo el mazo porque el Mind Sensor no aplica para el jugador D. Dauthi Void Walker y Rest in Peace en mesa. Estas dos cartas son un ejemplo muy claro de efectos de reemplazo que se sobreponen. Puedes detectar fácilmente las cartas que tienen un efecto de reemplazo porque suelen tener en el texto un instead si es en inglés o en vez de eso si es en español. Aquí ambos efectos de reemplazo afectan a las cartas que se van al cementerio y que pues en vez de eso se irían al exilio. Las del Dauthi Void Walker, eso sí, con un contador, y las del Rest in Peace sin ese contador. Con ambas cartas en juego, si un jugador pone una carta en el cementerio, ambos efectos aplicarían al mismo tiempo. En este caso, el controlador de la carta puesta en el cementerio elegirá qué efecto se aplica primero y después, si todavía es posible, el segundo efecto de reemplazo se aplicará. En nuestro ejemplo, el jugador elige poner la carta en el exilio con el Rest in Peace para no alimentar así el Dauthi Void Walker. Como la carta ya está en el exilio, el efecto del Dauthi ya no es aplicable, así que se ignora. De esta forma, tú eliges qué efectos de reemplazo te afectan a ti y a tus cartas. Un detalle curioso, el Rest in Peace tiene una habilidad pasiva y una habilidad triggereada. El exiliar las cartas del cementerio cuando entra al campo de batalla es un trigger que puede ser contrarrestado con cartas tipo Stifle. La muerte de un jugador. La pila puede ser muy compleja y larga en CDH con múltiples hechizos y triggers añadiéndose a esta. Además, hay cartas que pueden haber cambiado de controlador durante la partida. Cartas como Gilded Drake, Wishcloud Talisman, Praetor's Grasp, Opposition Agent o Dauthi Void Walker hacen que algunos jugadores puedan tener y jugar cartas de sus oponentes. Pero, ¿qué pasa en la pila y a las cartas robadas cuando un jugador muere? Pues es sencillo si vamos paso a paso. Primero, todos los objetos de los que el jugador es propietario son removidos del juego. Para aclarar, los objetos son todas las cartas en cualquier parte del juego, así como los hechizos y las habilidades en la pila. Segundo, todos los efectos de cambio de controlador se paran, así que todas esas cartas que controlaba al jugador muerto pero de las que no era propietario, van a volver a su último controlador, así que hay que tener cuidado con cartas del estilo del Wishcloud que no tiene por qué volver a su poseedor, sino, como digo, al último controlador. Tercero, todos los permanentes robados a otros jugadores que no hayan sido controlados por ningún otro jugador se exilian en la zona de exilio de su poseedor. Por ejemplo, si hemos robado un Dockside Extortionist con un Praetor's Grasp, este, al morir nosotros, se quedará en la zona de exilio de su poseedor. Por último, la prioridad pasa por el turno, pero sin haber un jugador activo. La pila se resuelve normalmente y el turno avanza por todas sus fases de forma normal. No hay jugador activo en ese turno, pero el primer jugador en recibir la prioridad será siempre el jugador siguiente al jugador muerto. Hay algunas reglas más sobre la muerte de los jugadores. Solo por nombrar una que puede ser relevante, pues es que si un jugador muerto tenía un Oblivion Ring o un Skyclave Apparition, las cartas exiliadas nunca volverán a su propietario y el token nunca se creará. Bueno, quiero que me digas tú cuáles de estas reglas no conocías, con cuáles te liabas, con cuáles tenías dudas. Todo esto me lo dejas aquí abajo. Y también, pues por supuesto, agradecer a nuestro patrocinador, que ya sabéis que es Card Market, el mejor sitio para comprar cartas si estáis en Europa. También, pues si queréis apoyar al canal, podéis uniros a nuestro Patreon. Y pues eso, apareceréis los agradecimientos del principio de los vídeos, os ayudaré con vuestros mazos y también podréis participar en los torneos que hacemos mensualmente en el Discord de la Casa del Comandante. Además, ahora también estoy empezando a subir alguna partidilla, así que si queréis verla en nuestro
nuestro Patreon. O si no, también podéis hacer algo por el canal dándole a este botoncito de aquí, que es para suscribirse, o viendo estos vídeos que aparecen por aquí sobre teoría de Commander, que la verdad es que son súper interesantes. Y dicho lo dicho, el comandante se despide hasta la próxima emisión. ¡Un saludo, amigos!